García de Vallecas se nos ocurrió que necesitábamos pararnos un poco y ver qué estaba pasando en el tema de la atención a nuestros mayores después de la situación tan dramática que han vivido las residencias, ¿no? Queríamos información veraz de qué ha pasado y por qué. Y sobre todo reflexionar conjuntamente con las personas también que hemos invitado y con vosotras y vosotros sobre los fallos del modelo residencial y las vías de mejora. Nos importa mucho el modelo y ver hacia qué tipo de residencia, de atención a mayores hay que caminar, ¿no? A ver qué aprendemos de todo esto, pero no solamente de todo esto, sino de ya décadas, ¿no? Por eso les pedíamos a las personas que os presentaré ahora que nos ayudaran a reflexionar sobre el modelo de las residencias, ¿verdad? Sabéis que al 5 de marzo de 2021 habían fallecido en residencias 29.379 personas en España. De ellas, 6.190 en Madrid, que son el 44,7% del total de fallecidos por COVID aquí en Madrid. 6.000, vamos. Dadas las informaciones que llegaban sobre las condiciones de las residencias, que escuchamos todo el mundo, ¿no? Los protocolos de admisión o rechazo en los hospitales y la situación general, era obvio que se estaban lesionando gravemente los derechos humanos de las personas residentes. Y particularmente el primero, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vida familiar. Somos de Amnistía y sabéis que Amnistía tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos humanos. Y viendo esto, Amnistía intervino y planteó la realización de un informe que sacó en diciembre del año pasado, titulado Abandonadas a su suerte, que es un título como muy explícito, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto, dada la circunstancia que habían sacado el informe, con Jenny, que está aquí también con nosotros, con Amnistía Internacional, ¿verdad, Jenny? Que es la directora de Amnistía Internacional Madrid, para organizar este acto, y nos ayudaron mucho. Ya nos sugirió que invitáramos también a las personas que presentaré ahora, para poder hacer una mesa coloquio que nos informara un poquito de qué ha pasado, por qué ha pasado, cómo están ahora, qué modelos de residencia o qué modelos hay que ir gestionando o pensando, ¿no? Con nosotros está entonces Jenny, ya os he dicho, directora de Amnistía Internacional. Ella presentará las conclusiones y recomendaciones del informe de Amnistía Internacional. Las conclusiones y las recomendaciones. Por ejemplo, entre otras, ya nos dirá, recomienda al Parlamento la tramitación de una ley en perspectiva de derechos humanos y de género, ¿no? Para que se establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes. Bueno, está con nosotros también Miguel Vázquez Sarti, ¿verdad? Saluda, Miguel, puedes mover la mano. Miguel es el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, Pladigmare. La forman familiares, residentes y trabajadoras de residencias en la CAM. Empezaron en marzo del 16. Están luchando por difundir y sensibilizar socialmente y por conseguir que los derechos de las personas que están en residencias se cumplan. Carmen López también. Carmen, puede levantar la mano. Gracias, Carmen. De María de Residencias y presidenta de la Asociación en Políticas apropiadas a los intereses de las personas residentes y trabajadoras, ¿no? Están por una gestión pública, en fin, ya la contará Carmen. Simplemente también que están batallando mucho, plantearon 200 querellas por la gestión de las residencias en la primera ola y tienen otras 200 en cartera para ir presentando, es decir, que tienen material ahí de reivindicación y de queja y de lucha por los derechos de estas personas. Sin más, pasamos ya a Jenny, ¿vale? Que va a ser la que nos va a presentar las conclusiones y recomendaciones del informe de Amnistía. Unos 10 minutitos, Jenny, y vamos para adelante. Perfecto, gracias Paco por tu presentación. A todos los que estáis aquí esta tarde con nosotros, que os habéis asomado a esta mesa, a este coloquio virtual que tenemos. Como algunas personas os habéis incorporado más tarde, simplemente recordaros que estamos grabando esta mesa y si no queréis que aparecer en la grabación, simplemente apagad vuestra cámara. Bueno, sobre todo muchas gracias a Carmen y a Miguel por estar aquí esta tarde y por las aportaciones que habéis realizado al informe que voy a presentar. Como comentaba Paco, os traemos las principales conclusiones para generar también un punto, ¿no?, de partida para esta mesa de hoy. Abandonadas a su suerte trata sobre la desprotección y sobre la discriminación de
de las personas mayores en las residencias durante los primeros meses de pandemia. Es un informe que publicamos el pasado 3 de diciembre y analiza, es una foto fija que analiza lo ocurrido entre febrero y mayo, ¿no?, del año 2020, recogiendo pues, información de lo que ocurría en las residencias pues, a través de casi 100 entrevistas a familiares de personas residentes, a personal sanitario que trabajaba tanto en residencias como en hospitales. También recoge testimonios de personas expertas que trabajan en la defensa de los derechos de las personas mayores y, por supuesto, también recoge las entrevistas que hemos tenido con autoridades. La investigación está centrada en 2 comunidades autónomas, Madrid y Cataluña, al ser 2 comunidades que reunían una misma combinación de factores. Por una parte, una incidencia de fallecimientos registrados en las residencias muy alto y por otra parte porque ambas comunidades dieron una respuesta similar a la exclusión del ingreso hospitalario de las personas mayores, bien a través de prácticas o bien a través de documentos, ¿no? Hemos podido documentar en el informe que durante los primeros meses de la pandemia las medidas que se llevaron a cabo por parte de las autoridades fueron inadecuadas y fueron insuficientes y que además dichas medidas vulneraron al menos 5 derechos humanos de las personas residentes, ¿no? ¿Por qué decimos que fueron inadecuadas e insuficientes? Bueno, pues porque consideramos que no se garantizó que las personas mayores que estaban enfermas y que vivían en residencias tuvieran o bien acceso a los servicios de salud en los hospitales o bien a una alternativa de asistencia sanitaria médica en las residencias, ¿no? En definitiva, lo que decimos en el informe es que no se les dio una oportunidad. Hay una serie de manifestaciones de esta falta adecuada de gestión, ¿no? Se ha ido documentando de diferentes maneras. Por ejemplo, falta de protección del personal, falta de recursos, de asistencia sanitaria, exclusión generalizada, con un componente discriminatorio, también aislamiento durante semanas de las personas residentes. Por ello decimos que los derechos humanos vulnerados han sido 5. Por un lado, el derecho a la vida y el derecho a la salud, al no recibir una asistencia médica adecuada, ¿no? También el derecho a la no discriminación, porque las personas mayores fueron excluidas de las derivaciones hospitalarias. El derecho a la vida familiar y privada, porque se vieron aisladas en sus habitaciones, en las residencias, durante semanas sin contacto con sus familiares. Y también el derecho a morir dignamente, sin la cercanía de su familia y también en muy malas condiciones en ocasiones, ¿no? Como hemos ido sabiendo, el virus se esparció con mucha rapidez en las residencias, bueno, pues porque el personal que estaba cuidando estaba en contacto continuo, ¿no?, con las personas residentes y no contaban con la protección necesaria. Esa falta de protección supuso un gran número de bajas de personal que impactó por un lado en el cuidado y también impactó en la gestión de la atención sanitaria. En concreto, en el informe recogemos testimonios que nos hablan de muchas dificultades para tratar patologías tan comunes como llagas, como úlceras, también depresión, por ejemplo, y también hemos documentado procesos de desnutrición, de deshidratación y un rápido deterioro y un impacto emocional muy fuerte en las personas mayores en las residencias. La falta de respuesta que decimos que han tenido las autoridades se contrapone con el sobreesfuerzo llevado a cabo por el personal sanitario de las residencias, ¿no? Probablemente sin este sobreesfuerzo la atención hubiera sido menos humana, ¿no?, de lo que pudo ser, y en algunos casos creemos que este sobreesfuerzo ha contribuido a que dentro de las circunstancias hayan podido recibir una mejor atención. Si profundizamos más en el derecho a la no discriminación, hemos recogido en el informe también una serie de evidencias que están relacionados con unos documentos denominados protocolos, ¿no? En concreto en la Comunidad de Madrid se hablaba de los protocolos de coordinación para la atención a pacientes de residencias en el contexto de la pandemia, y en estos documentos que se emitieron se utilizaban criterios sobre edad, fragilidad, discapacidad física y cognitiva, todo ello asociado al lugar de residencia. Y además no se contemplaba un criterio médico individualizado y se producía una decisión al final práctica
de no derivar a las personas mayores en bloque, ¿no? De no ser derivadas en bloque. En ambas comunidades, tanto en Cataluña como en la Comunidad de Madrid, hubo momentos en los que no se realizó ningún ingreso hospitalario y los que se realizaron fueron muchas veces por intervención de la familia y en ocasiones también se hizo ya de forma muy tardía, ¿no? Al cierre de la investigación, al cierre de esta investigación, el pasado 3 de diciembre, pudimos comprobar que estos documentos que fueron emitidos por la Consejería de Sanidad, por la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, no fueron borradores y que en la práctica sí que se aplicaron. Y meses después, en el contexto de la Comisión de Investigación de Residencias de la Asamblea de Madrid, el que fue director de Coordinación Sociosanitaria en ese momento, el señor Carlos Mur, confirmó efectivamente la existencia de estos protocolos y confirmó su envío tanto a hospitales como a residencias. Sí. Decía que la denegación del derecho a la salud de las personas mayores está relacionada con la infrafinanciación y también con las medidas de austeridad, ¿no? Y la década de los recortes sanitarios que Amnistía ya denunció en el informe La década perdida, pues consideramos que ha debilitado el sistema de salud público y que ha deteriorado pues, también el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria. En la Comunidad de Madrid, esta década de desinversión ha supuesto una merma de un 8%, ¿no? del gasto sanitario. Por continuar un poquito más, ¿voy bien de tiempo? Sí, todavía te quedas, sí. Más cositas que os quería contar. Bueno, os hablaba de estas medidas de austeridad y cómo han impactado. Y bueno, en relación a las demandas que hacemos principalmente a las autoridades, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, bueno, lógicamente en estos meses el contexto de pandemia ha cambiado, o sea, ya no hablamos de la falta de equipos de protección individual, aunque se sigue manteniendo, ¿no? una vigilancia de que haya equipos suficientes y de calidad, pero también hay un panorama diferente gracias también a la vacunación. Sin embargo, en el contexto de pandemia, desde Amnistía Internacional seguimos manteniendo preocupaciones y seguimos manteniendo demandas. Por un lado, una de las demandas que hemos transmitido a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Sanidad está relacionada con los protocolos, con estos protocolos que os comentaba. Y en ese sentido, hemos pedido que se eliminen todos aquellos criterios, aquellas instrucciones que sean discriminatorias y que impidan el acceso a la atención sanitaria, ¿de acuerdo? Por otro lado, otra de las demandas que tenemos está relacionada con el desarrollo de las políticas públicas en el contexto de la gestión de la pandemia. En ese sentido, pedimos que se garantice, por un lado, el derecho de las personas mayores, pero también las consultas con los familiares y residentes en esta respuesta de las políticas públicas, ¿no? También otra de las demandas que tenemos en el informe es la garantía del régimen de visitas, que se considere prioritario el interés superior de la persona mayor y también que se doten de los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para que se asegure esas visitas y en el caso de que haya restricciones se haga en base a evaluaciones de riesgos que sean individualizadas. Otra de las demandas que tenemos es la de que se impulse una investigación independiente que nos permita saber qué es lo que ha ocurrido en cuanto al acceso de las personas mayores a la atención hospitalaria y a la atención médica y cómo esto ha estado sujeto a posibles restricciones indebidas durante la pandemia, ¿no? Y en esa... Un minutito. Un minutito me queda. Bueno, además también recogemos la importancia, ¿no? en nuestras demandas del sistema de inspecciones de los centros residenciales y que se asegure, pedimos que se asegure la actuación inspectora. Y por último, como comentaba Paco, ¿no? en la introducción, una de las demandas que tenemos es que se tramite una ley a nivel estatal que tenga perspectiva de derechos humanos y que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado. Y con esto yo creo que termino y cedo la palabra a Paco. Muchas gracias. Carmen y Miguel. Primero pregunto a Carmen, luego a Miguel. Carmen, de Marea de Residencias y de Defensa de Mayores en Residencias, que tiene larga experiencia como Miguel. ¿Qué ha pasado, Carmen?
¿Y por qué? ¿Qué ha pasado para vivir este horror? Pues tendríamos que remontarnos a décadas para ver en qué situación nos encontrábamos cuando nos sorprendió la pandemia. Por un lado, el cambio demográfico, el incremento de la esperanza de vida, que previsiblemente además seguirá en ascenso, el número de personas con necesidad de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, combinado con cero inversión en el sistema público, porque no sé si sabéis que en Madrid, de las 400, casi 500 residencias que hay solamente 25 residencias de gestión 100% pública. Esto ha hecho de la dependencia un nicho de negocio muy atractivo para empresas de distintos sectores que no tenían experiencia sociosanitaria. Y además también han aterrizado los fondos de inversión riesgo, o llamados los fondos buitre. Casi a la par de todo esto, pues desde la década de los 80, con el auge de las políticas que se empezaron a llevar a cabo, se inicia paulatinamente un proceso de desmantelamiento del estado del bienestar y se reformula la idea de dignidad humana. En estos recortes se cierran hospitales públicos, se suceden más recortes y se deriva todo el dinero de lo público hacia lo privado, y en el marco de los famosos conciertos en la ley de sanidad. Y esto lo han utilizado todos los gobiernos en mayor o menor medida. Entonces, de esta forma, pues en el momento en que se inicia la pandemia, nos encuentra en esas circunstancias, con la sanidad pública bajo mínimos y las residencias mercantilizadas totalmente y en precario. En el momento en el que la Consejería de Sanidad envió una circular a todas las residencias restringiendo las visitas de los familiares, cada residencia lo interpretó a su modo. Y a partir de ahí, pues unas prohibieron desde el mismo día 8 de marzo, que fue cuando recibieron esta circular, y otras pues admitieron visitas restringidas hasta el día 11-12 de marzo. A partir de aquí ya se inició el estado de alarma, mientras que los familiares no llegábamos, o sea, no podíamos entrar en las residencias. De hecho, estábamos todos en casa sin poder salir prácticamente, y allí, durante esa primera semana, hasta el día 14 que surgió el estado de alarma, los centros de día adscritos a las distintas residencias seguían abiertos, o sea, estuvieron abiertos toda esa semana, estuvieron entrando pues proveedores, no había EPIs, como todos sabemos. De hecho, algunos trabajadores llevaban mascarillas propias de su casa, o hechas o compradas, y la mayoría de los directores y directoras de residencias les pedían que se las quitaran porque iban a asustar a los residentes. No hubo una sectorización de las residencias. De hecho, esa primera semana los residentes que convivían en los comedores con el personal que entraba y salía del centro de día, con las personas mayores que iban al centro de día, y que compartían mesas en los comedores sin distancia de seguridad. No había personal antes de iniciarse esta pandemia suficiente en las residencias, y poco después empezó a caer pues todo el personal de baja, llegando a haber hasta un 50% en muchísimos casos, en muchas residencias, de baja por sospecha de COVID. No había pruebas, pero cuando había síntomas, pues lógicamente el personal se quedaba en casa. Sí. Esto evitó en muchos casos muchos contagios, porque realmente donde más bajas había de personal, quizá los contagios fueron menores, aunque fueron masivos en todas las residencias. Pero claro, esto trajo una falta de atención bastante grande, porque los que quedaban en las residencias no daban abasto. Y si ya eran pocos antes, cuando ya los compañeros estaban de baja, pues no daban abasto, y esto causaba
una desatención tremenda a los residentes y un estrés y una sobrecarga de trabajo horrible para los propios trabajadores y trabajadoras. Esto, bueno, pues eso fue hasta quizás 20 de marzo más o menos, en general, en unas residencias un día antes, 2 días después, pero estuvieron sin EPIs todo ese tiempo, no hubo sectorización, nadie llevaba mascarilla y bueno, pues ya hacia esas fechas fue cuando a los residentes en vez de sectorizar, porque las residencias no estaban preparadas para ello, la mayoría no estaban preparadas para ello, pues lo que hicieron fue optar por encerrarlos en sus habitaciones. Esto fue realmente dramático para ellos. Yo, vamos, concretamente lo vivía directamente porque yo hablaba diariamente con mi madre por teléfono porque tenía un móvil, pero las circunstancias normales de los residentes en las residencias pues no son tener un móvil, no podían contactar con sus familiares, no sabían lo que estaba ocurriendo, nadie tenía tiempo de explicarles lo que pasaba, se les trató como si no fueran ciudadanos, como si no tuvieran derecho a saber qué era lo que ocurría. Hubo un descontrol espantoso, tremendo. O sea, si antes no había medidas de control suficientemente buenas como para que las cosas funcionaran, cuando llegó la pandemia se descontroló de una forma absoluta y total. Y los residentes no tenían acceso a hablar con sus familiares y los familiares no tenían acceso a la información en las residencias. Por más que llamaban por teléfono al teléfono fijo de las residencias, nadie lo cogía. Si se lo llegaban a coger, les decían que no podían hablar con el médico si era eso lo que pretendían. A los residentes no les ponían, o sea, se dijo que se hicieran videollamadas, pero no se pudo empezar con las videollamadas pues hasta primeros de abril, quizás en algunas de residencias. Estas eran en contadas ocasiones. Y claro, cuando los familiares empezaron a ver a sus padres, a sus madres, a sus familiares allí en la residencia, vieron el grado, después de un mes prácticamente, que empezaron a verlos por videollamadas, pues vieron un grado de deterioro físico considerable. Este sufrimiento tan tremendo de haber estado encerrados en el mejor de los casos en 4 o 5 metros cuadrados, sin un móvil, sin un televisor, sin un libro, en muchos casos, sin nada que hacer, comiendo, desayunando y cenando en el mismo espacio, sin una mesa, o sea, generalmente con una especie de camarera que les llegaba por el pecho. Han sido circunstancias tan sumamente duras las que han vivido estas personas y luego no ha habido ni siquiera un refuerzo de una atención psicológica para paliar este sufrimiento. En veintitantos de marzo que empezaron a no derivar a los residentes a los hospitales, vamos, durante todo el mes de marzo no se derivó prácticamente a nadie a los hospitales, fueron contadas las ocasiones en las que se derivaron a hospitales, pues esto, como todos sabemos, provocó que los residentes murieran en las residencias de una forma indigna, como muy bien habéis plasmado en vuestro informe. Un minutito para darle paso a Miguel, ¿vale? De acuerdo, gracias. Pues esto, bueno, pues no se utilizó los medios que había al alcance, que eran la sanidad privada. La sanidad privada no estaba colapsada, la pública parece ser que sí, pero no se utilizó la privada cuando, por medio del estado de alarma, existía esa posibilidad de poder utilizar la sanidad privada y no se hizo, ni siquiera se informó a los familiares que podían hacerlo por su cuenta,
pagando esa sanidad privada. Hubo una falta total de ética y de trato digno hacia las personas en las residencias. Gracias, Carmen. Miguel, ¿qué podrías también completar? También vimos no sé si sería la misma sensación, pero todas las personas que eran responsables de la atención a los ancianos, ¿no? En las residencias, estaban como fuera de juego, ¿no? Como desbordados. Dinos también un poquito, bueno, pues cómo viste el panorama y si nos puedes decir también algo de las personas que eran responsables, de las personas que atendían. Bueno, entiendo que tengo que responder a la misma pregunta, ¿no? Sí, a la misma era, sí. Un poco, ¿cómo has Sí. visto? La pregunta era Bueno, qué ha pasado. no sé si estáis viendo la pantalla ahora mismo con el número de residencias. Pues esta era la situación. O sea, en la Comunidad de Madrid hay 475 residencias, de las cuales solamente 66 son residencias públicas. Y de esas 66 residencias públicas, pues hay 30 que son de gestión privada. El total de... Estos son datos del CSIC. El total de residentes en las residencias de la Comunidad de Madrid, según los propios datos de la Comunidad de Madrid, a fecha 26 de marzo había 52.031 residentes. Según los datos del CSIC, son 51.908, bueno, pues más o menos 52.000 residentes en total, de los cuales, ocupando plazas públicas, solamente había 10.754. Y si contamos las plazas que estaban siendo gestionadas ya privadamente, pues nos encontramos con que el 92% de las residencias en la Comunidad de Madrid estaban gestionadas privadamente cuando surge todo este tema de la pandemia. Y como ha dicho Carmen, efectivamente pues han desembarcado los fondos de inversión de tal manera que 6 de las más importantes empresas del sector, como pueden ser Domusvi, Vallesol, Sanitas, Amavir, Vitalia Home y Orpea, pues tienen más residencias que las residencias públicas, porque tienen 105 residencias y tienen aproximadamente, mejor dicho, tienen 95 residencias y tienen aproximadamente unas 15.000 plazas residenciales. O sea, más residencias y más plazas residenciales que las residencias públicas. Entonces, para garantizar el negocio, pues uno de los aspectos fundamentales es la falta de personal. La falta de personal, y otro de los aspectos fundamentales es la falta de control. La falta de personal está garantizada con unas ratios que tienen unos criterios totalmente equivocados y que garantizan el beneficio económico de las empresas y el ahorro de las administraciones, pero no la atención a las personas mayores. Tan es así que hay esa falta de personal que, a pesar de que nos quejamos los familiares de que no se realizan las inspecciones que se deberían realizar, sin embargo, pues en el periodo 2014-2019, de las 475 residencias que hay en la Comunidad de Madrid, han sido sancionadas el 32,84%, 156 residencias sancionadas. De esas 156 residencias sancionadas, 33 lo han sido de las 119 que tienen plazas concertadas, un 27,73%. Y 13 de las 19 públicas con gestión privada, un 68,42%. Pues de todas esas sanciones, si ponemos a analizarnos por qué razón se han establecido esas sanciones, cerca del 80%, por no decir que más, son como consecuencia de no tener suficiente personal en relación a los establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas o con circunstancias pues, que tienen que ver con la atención a los residentes y que tienen que ver con la falta de personal. No prestarles la debida atención farmacológica, caídas, evasiones, errores en la medicación, falta de aseo, todas tienen que ver con la falta de personal. O sea que ese es el panorama que nos encontramos cuando llega la pandemia. Claro, la pandemia nos pilló a todos como nos pilló, o sea, nadie se esperaba esto en ningún lado.
Nadie se esperaba estas dimensiones en ningún sitio, nadie estaba preparado para ello. Nosotros lo que decíamos con los familiares es que teníamos que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Por eso, cuando empezamos a detectar que eso no se estaba haciendo, que no se estaban en la Comunidad de Madrid siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, pues empezaron a despertarse todas las alarmas. Y eso lo detectamos porque ha habido dos órdenes del Ministerio de Sanidad, la 265 y la 265 y 275/2020, que establecían que había que sectorizar a los residentes clasificándolos en 4 grupos para impedir la propagación del coronavirus en las residencias a 22 de marzo, y detectamos que eso no se estaba haciendo porque los familiares llamaban a las residencias preguntando en qué grupo estaba su familiar y les sonaba pues a música celestial en las residencias. No tenían ni idea de la existencia de esas circunstancias. Y luego, por otro lado, la 265, la 265 se emitió el 21 de marzo y la 275 el 23 de marzo. Y la 275 establecía clarísimamente que en caso de que no se hubieran podido clasificar a los residentes en esos 4 grupos para impedir la propagación del coronavirus, había una obligación por parte de los directores de las residencias de comunicar a las autoridades de la comunidad autónoma, la Consejería de Sanidad y el delegado del Gobierno, si eso no se había podido hacer por falta de personal, por falta de medios materiales o de cualquier otra índole. La orden 265/2020 establecía clarísimamente que la competencia para ejecutar esa orden en las residencias era de la Consejería de Sanidad. Bien, pues hemos sabido a través de la comisión de investigación, bueno, ya no lo temíamos, pero se ha venido a confirmar por las propias declaraciones del director general de Coordinación Sociosanitaria, que estas órdenes no se cumplieron, no se quisieron hacer cargo de las residencias, porque el propio Carlos Moore dice que hasta el 28 de marzo la competencia era de la Consejería de Políticas Sociales. Mentira y gorda. O sea, desde el 21 de marzo la competencia de todas las medidas sanitarias en las residencias, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de todo el Estado, era competencia de la Consejería de Sanidad. Lo que pasa es que había unas órdenes específicas y claras de no derivar a los residentes a los hospitales, de que se solucionara todo en las residencias, y a partir de eso pues se montó todo lo que ya conocemos. A partir de eso se montaron los protocolos. Los protocolos están hechos para no derivar a los hospitales a la gente de las residencias, a los residentes. Al mismo tiempo que se hacían esos protocolos, no se quería asumir que se tenían que clasificar a los residentes y que se tenían que intervenir las residencias. Las residencias en la Comunidad de Madrid que se intervinieron fueron 14 de un total de 475. Nosotros denunciamos el 31 de marzo ante la Fiscalía 16 residencias de la Comunidad de Madrid. Después, con posteriores ampliaciones, hemos llegado a denunciar ante la Fiscalía a 59 residencias, más una recientemente, que es la de Vigor en Becerril de la Sierra, total 60. Pero en lo que es la primera hora, 59 residencias. Todas las residencias que denunciamos en la Comunidad de Madrid era porque había habido un excesivo número de fallecimientos. Y sin embargo, se intervinieron solamente 14. Porque la verdad es que no querían intervenir ni las residencias, y iba en contra de lo que era su ideología. Eso de intervenir algo privado, pues les debería chirriar por todos los lados, porque igual que se intervinieron esas 14, se podían haber intervenido todas las demás, porque las circunstancias que habían pues eran las mismas. Eran unas circunstancias que, entre otras cosas, se produjeron porque la Consejería de Sanidad no quiso asumir su responsabilidad, no solamente de intervenir, sino de intervenir para clasificar y para evitar que el coronavirus se pudiera seguir expandiendo como de hecho sucedió. Como decíais muy bien en vuestro informe, pues no se ayudó a frenar el virus en las residencias, no se envió el personal sanitario de atención primaria porque, entre otras cosas, estaban en el IFEMA. Eso lo hemos podido saber a raíz de la comisión de investigación. Ni se les derivó a los hospitales por estos protocolos que ya sabemos que no eran borradores y que ya sabemos que son órdenes de obligado cumplimiento. Como se dice en el informe de Amnistía Internacional, se les abandonó a su suerte.
Nosotros hemos tenido, de las 59 residencias que hemos denunciado ante Fiscalía, hemos tenido solamente 3 resoluciones por parte de la Fiscalía y las 3 han sido contrarias, archivando las denuncias. Y archivando las denuncias porque han preguntado a las residencias qué era lo que habían hecho y lo que han comprobado, curiosamente, es que habían cumplido los protocolos. Es decir, hasta ahora no se están planteando, no se están cuestionando que lo que hay que averiguar, que lo que hay que investigar es esos protocolos no solamente moralmente eran correctos, sino incluso si eran médicamente correctos y no se consiguió con ello, pues precisamente algo que está prohibido por el ordenamiento jurídico, como puede ser la discriminación, y en este caso la discriminación que yo creo que se produjo clarísimamente en las residencias por ser mayor y por vivir en una residencia. Y es más, inclusive se produjeron esas no derivaciones por cuestiones clasistas, porque todos aquellos que tuvieron un seguro privado, según las informaciones que aparecieron en el periódico El País, sí pudieron ser derivados a hospitales privados. Con lo cual, pues, lo que ha sucedido ha sido, pues eso, una debacle. El 23 de junio comunicaban en el último parte que obligatoriamente tenían que remitir al Ministerio de Sanidad, que el total de fallecimientos en las residencias de la Comunidad de Madrid habían sido 5.987. Hoy sabemos que son 6.190. Pero claro, nosotros preguntamos también a la Comunidad de Madrid y al mes de octubre, al 22 de octubre de 2020, había habido en total unos 10.000 fallecimientos entre residencias y los derivados a los hospitales. En residencias 6.014 y 4.400 y algo fallecidos en derivaciones a hospitales. Si tenemos en cuenta que en las residencias fallecieron, de todos los fallecidos, los 6.000 y pico que más o menos se han considerado que habían fallecido por COVID o por síntomas compatibles, vienen a ser algo más del 50% con relación al total de fallecidos en las residencias. Pues si hacemos un cálculo con relación a los que han fallecido en hospitales, pues podemos casi concluir que cerca de los 9.000 o de las 10.000 personas de los que vivían en residencias han fallecido por COVID en la Comunidad de Madrid. Entre los que están contabilizados como tal en las residencias, más los que hayan podido fallecer en los hospitales, que ya digo que a 22 de octubre eran 4.400 y algo. Entonces, bueno, pues la situación pues ya la conocemos todos. Esto ha sido una hecatombe, ha sido un desastre, y con independencia de las posibles responsabilidades que pueda haber o dejar de haber, lo que sí está claro es que hay responsabilidades políticas tremendas, tanto por parte del consejero de Sanidad como por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora, bueno, tenemos la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid, se han convocado elecciones, pero no deja de ser una broma macabra que al consejero de Sanidad le hayan dado también en estos momentos la gestión de políticas sociales, después de todo lo que ha pasado. Alberto Reyero dimitió, yo creo que en un gesto que le honra, el anterior consejero de políticas sociales, pero es que esa dimisión se tenía que haber producido también por parte de Ruiz Escudero con total seguridad, vamos. Perdona, Miguel, tengo ya que ir avanzando un poquito más para la segunda parte. Sí, Carmen, sí, ya he terminado. Sí, vale, gracias. Muy bien. Carmen, ¿cómo están? Muy rápidamente, ¿no? Porque vamos a entrar enseguida en la segunda parte. ¿Cómo están ahora las residencias? Pues hombre, con respecto a la primera ola, con respecto a esos 3 meses y medio, cualquier cosa, cualquier cambio, por mínimo que sea, supone una mejoría. Lo que ocurrió entonces es algo inenarrable, increíble y surrealista. Las residencias estaban en un pozo anteriormente, tocaron fondo con la pandemia y cuando el punto de partida es ese caos, esa nada que había en la primera ola, pues de ahí solamente se puede mejorar. Pero lo preocupante es que si comparamos con lo que pasaba antes de la pandemia en las residencias, que ya era bastante preocupante de por sí, pues, y parecía imposible que aquello pudiera empeorar, pues tenemos que decir que ahora estamos peor que antes de la pandemia. Y estamos peor simplemente por lo que decía antes. Los familiares éramos los que veíamos las irregularidades y las denunciábamos.
Ahora los familiares no tienen libre acceso a las residencias, solamente pueden entrar en una zona restringida para las visitas y con vigilancia, no se pueden mover de ese sitio, ¿no? Y durante 1 hora a lo sumo y un par de veces o 3 a la semana, dependiendo del protocolo en cuestión que haya en ese momento. Y si anteriormente era caótico, la ropa se perdía, los armarios estaban desordenados, la ropa desaparecía y se cambiaba ropa de unos residentes a otros en los armarios, y la alimentación era pésima porque la calidad era horrible, porque no había suficiente material para hacer las comidas, las cenas. Si la medicación no se llevaba bien porque había falta de personal, porque había una serie de problemas en las residencias, pues ahora todo eso, ¿qué estará pasando? Es que, ¿qué estará pasando? Nos preguntamos y lamentablemente nos tenemos que responder que si antes todo esto ocurría, pues ahora está totalmente oculto, pero seguirá ocurriendo y seguirá ocurriendo muchísimo más que antes. O sea que la verdad es que es algo muy preocupante. De todas maneras, a mí me gustaría comentar un detalle que me llamó muchísimo la atención, vamos, creo que nos llamó la atención a todos, que cuando terminó la primera ola, había unas pocas familias que al inicio del confinamiento y en el pico de la pandemia lograron trasladar con mucho esfuerzo y sin ninguna ayuda, por parte de la administración, claro, a su familiar, salvándolo de un contagio casi seguro y de una muerte más que probable. Pues iniciado la nueva normalidad, esa que llamaron, entre comillas, en el mes de julio, pues la propia administración, bajo la amenaza de perder la plaza, les conminó a reingresar a su familiar antes de una fecha, aludiendo a una norma del año 94 y demás. Pues con esta normalidad, con las puertas cerradas a los ojos de los familiares y con el reingreso que pretendieron de nuevos residentes que no habían estado en contacto con el virus, pues se inició el caldo de cultivo para la segunda ola. Y esto fue así. Esto fue la propia administración la que lo promovió y la responsable de ello totalmente. Y esto que no se nos olvide, o sea, que es que la segunda ola llegó a las residencias en gran parte por esto, y en otra parte porque fuera de las residencias pues la vida era totalmente sin restricciones, y las restricciones solamente se imponían dentro de las residencias. Gracias, Carmen. Mira, vamos a pasar a la siguiente. Miguel, si no te importa, ¿a qué modelo de residencias, con todo lo que habéis reflexionado y visto, por dónde hay que apuntar el futuro? ¿Por qué tenemos que pelear, Miguel y Carmen? ¿Qué modelos de residencias son los que pueden ser válidos y útiles, dignos, humanos, que respeten los derechos, ¿no? Después de todo el horror que se ha vivido, ¿no? Bueno, ¿qué podríais decirnos? Ayudarnos a pensar, porque yo creo que ahora hay también toda una corriente de pensamiento y a veces de experiencias, ¿no?, que se están intentando para ver cómo solucionar alguno de estos tipos de problemas, o qué modelos alternativos de gestión no pública, y en su caso privada también, ¿no?, podríamos apuntar. ¿Cómo lo veis? Actualmente, pues es un modelo que con el 92%, digo a nivel de la Comunidad de Madrid, el 92% de las residencias en manos privadas, a nivel nacional el 72% de las plazas en manos privadas, pues indica claramente que esto, que es un derecho, una prestación social básica que está establecida en la Ley de Dependencia, pues se ha convertido en un negocio. Y se ha convertido en un negocio fundamentalmente por 3 cuestiones. Está basado en 3 pilares fundamentales. Uno es el tema de las ratios, que ya adelanté antes. Las ratios están establecidas mal, están establecidas contando a todos los trabajadores, desde el director hasta el cocinero, y contándolos además igual que los residentes. Los residentes están las 24 horas del día, pero los trabajadores no están todos las 24 horas del día, tienen sus turnos, y por lo tanto, sin embargo, establecen una relación que lo que consideran es a los trabajadores como si estuvieran trabajando las 24 horas del día. Entonces, esto es un aspecto fundamental del negocio, tan fundamental como que ha habido un principio de acuerdo
que ahora con todo esto que ha pasado de las elecciones, me imagino que se habrá quedado en aguas de borrajas para el nuevo acuerdo marco en la Comunidad de Madrid, que tiene que regir durante los próximos 2 o 4 años, en el cual sabemos de buena tinta que inclusive la patronal prefería que no se le subiera el precio de la plaza con tal de que no se subiera lo poco que se subía la ratio de personal, inclusive con los criterios que os estoy diciendo y que he estado criticando hasta hace un momento, ¿no? Entonces, la ratio de personal es uno de los factores fundamentales para el tema del negocio. El otro factor fundamental es la falta de control. O sea, no hay ningún órgano de participación ni de representación en las residencias donde puedan estar los familiares. De 251 residencias en la Comunidad de Madrid que tendrían derecho a tener un consejo de residentes o un consejo de usuarios, hay solamente 26. Un consejo de residentes o de usuarios que los familiares únicamente pueden participar si tienen la tutela judicial efectiva del residente. Y eso no es algo que esté tan generalizado. Nosotros hemos planteado en el mes de enero una alternativa a la participación de los familiares en los consejos de residentes que entregamos a la Consejería de Políticas Sociales, que últimamente nos han dicho que sí que estaban los servicios jurídicos viéndolo y tal, pero que con todo esto que ha pasado, pues será seguramente otra de las cosas a las que peguen un cerrojazo si le sale bien la jugada y vuelve a haber pues esta especie de vuelta atrás en la que parece que se han implicado y por parte de la derecha de la Comunidad de Madrid. Entonces, esa falta de control se basa también en un cuerpo de inspectores que es totalmente insuficiente y en unas inspecciones pues que muchas veces dicen los familiares y nos tememos los familiares que están avisadas y en cualquier caso, a pesar de que tienen la obligación de comunicar a los denunciantes cuál ha sido el resultado de las mismas, pues mucho nos tememos que eso no se está haciendo. Y por otro lado, cuando se hacen esas inspecciones, pues tampoco no hay un método de inspección de las mismas que facilite la participación de los familiares denunciantes para señalar efectivamente qué es lo que denunciaban y por qué, y qué es lo que les están enseñando por parte de la dirección y que no deberían enseñarles o deberían enseñarles otras cosas. Y luego, por otro lado, el tercer pilar fundamental es que la Organización Mundial de la Salud establece la recomendación de que en todos los países tiene que haber un 5% de plazas residenciales en relación a la población mayor de 65 años. Y bueno, pues en la Comunidad de Madrid, en relación a la población mayor de 65 años, hay un déficit de plazas de 8.000 plazas y a nivel nacional hay un déficit de plazas de 75.000 plazas residenciales. Entonces, todos lo sabemos ya, que cuando hay una demanda superior a la oferta, suben los precios. Entonces, es un negocio redondo, el actual modelo, porque se garantiza la falta de personal, se garantiza la falta de control y encima hay una demanda superior a la oferta. Cuando hay una demanda superior a la oferta, lo que ocurre es que suben los precios y así pasa que muchas familias, cuando quieren acceder a una plaza, como no hay suficientes plazas públicas, pues se ven en el dilema de tener que vender parte de su patrimonio para poder pagarse una residencia privada cuyos precios en la Comunidad de Madrid están de 2.000 euros para arriba. A ver qué pensiones son las que existen de 2.000 euros para arriba y no hablemos más si encima hablamos de pensiones de viudedad, que están muchísimo más bajas. Ese es el modelo que hay, entonces hay que buscar alternativas con relación a eso. Claro, nosotros no tenemos la varita mágica, esto es un debate de toda la sociedad, esto es un debate que todo el mundo debe aportar y tiene que haber expertos que, entre otras cosas, se parta de lo siguiente. O sea, cuando alguien lleva a su familiar o cuando alguna persona decide ir a una residencia, es para estar mejor de lo que está en su casa, no para estar peor. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que esté mejor? Pues la atención que pueda recibir en las residencias. Y entonces, esa atención en las residencias, el factor fundamental son las ratios de personal. Las ratios de personal ahora mismo están establecidas a voleo.
para garantizar el beneficio económico de las empresas y el ahorro de las administraciones. En pleno siglo XXI y en el XX también hay suficientes medios como para determinar por puestos, por turnos y por categorías cuántas horas necesita de la categoría de gerocultor, de la categoría de enfermera, de la categoría de TKE, de la categoría de cocinero, de fisioterapeuta, de psicólogo, cuántas horas necesita al día por turno de todas esas categorías una persona con grado de dependencia 3. Entonces, eso se puede determinar de una forma, totalmente científica y pensando única y exclusivamente en la atención a las personas mayores. Claro, ahora nos encontramos con que la dejación de funciones que ha habido por parte de las administraciones a la hora de cubrir las necesidades de plazas públicas, dejándolos que sean las empresas privadas, pues ahora, claro, te encuentras con que cuando haya que legislar, vas a legislar lo que tú quieras legislar o vas a legislar lo que te digan las empresas privadas porque si no se van a ir. Entonces, ese es el asunto. Pero, desde luego, el tema de las residencias pasa por el tema de las ratios de personal. Pasa por el tema del tamaño de residencias. Hemos visto que la pandemia lo que ha demostrado es que las residencias enormes, la hecatombe ha sido también mayor. No se ha podido aislar seguramente que convenientemente a las residencias. Parece que las indicaciones van en que tendrían que ser residencias de un tamaño inferior a 60 plazas o 50. Pasa por soluciones arquitectónicas en estos momentos a lo que hay, claro, porque no podemos prescindir de lo que tenemos y de lo que hay. Y hay que ver cómo se aborda esa situación. Pasa porque haya stock para prevenir futuras pandemias de EPIs en todas las residencias, por lo menos de una duración de un mes. Pasa porque haya formación del personal, porque es que no podemos ocultar tampoco la realidad. O sea, el coronavirus ha entrado en las residencias no por culpa del personal, digamos que de una forma consciente, pero sí porque había una falta de formación tremenda. En pandemias, porque al principio no la había, pero es que después que se tendría que estar formando a los trabajadores en pandemias, no vemos que ni la administración ni las empresas les estén formando en pandemias, y esto es un aspecto básico para ahora y para futuras ocasiones. Nosotros, que no es nuestra misión, con la colaboración de Médicos del Mundo, hemos hecho 2 cursillos de formación para los trabajadores, pero es que no es nuestra misión, pero no vemos que lo estén haciendo en los demás sitios. En Castilla y León, sí, Médicos del Mundo, junto con la Junta de Castilla y León, parece ser que han hecho cursillos para los trabajadores para formarlos en pandemias, claro, porque esto es un tema básico. En el mes de noviembre nos dijeron en la Comunidad de Madrid que había habido 62 brotes hasta el mes de octubre durante la segunda ola de brotes en las residencias de coronavirus, y que salvo en 2 ocasiones que habían sido por los familiares, el resto habían sido por cuestión, porque lo habían introducido los trabajadores por su falta de conocimiento. No es culpa de ellos, pero hay que formarlos en pandemias. No vale para cuidar a las personas mayores, no vale cualquiera, eso es una mentira. Se necesita formación, y formación además reglada, con especial énfasis en pandemias. Hay que fomentar la contratación indefinida, hay que acabar con la precariedad en la contratación. Hay que buscar una atención centrada en la persona, que por eso digo el tema de las ratios de personal. Hay que establecer un protocolo contra los malos tratos, porque claro, es que cuando se entran en los hospitales desnutridos y deshidratados, con úlceras por presión, con infecciones de orina continuamente, claro, es que hay que establecer un protocolo de maltratos para que cuando haya algún síntoma de esta clase se disparen todas las alarmas. Hay que establecer una coordinación con los hospitales y los centros de atención primaria para que sean conocedores de este protocolo, y además para atender a los residentes en las residencias, porque otra de las cosas que han fallado en todo esto ha sido la coordinación con los servicios de salud. Cuando se entra en una residencia, no se deja de ser un ciudadano normal y corriente con todos tus derechos. Sigues teniendo derecho a la salud y sigues teniendo derecho a que te deriven a un hospital cuando el centro de atención primaria no sea capaz de garantizar tu salud. Pero aparte de todo eso, claro, hay que garantizar una atención médica en las residencias, y esa coordinación que debería haber, o sea, tiene que haber alguna forma para que haya protocolo, para que haya
programas informáticos a los que pueden acceder los médicos de las residencias y los médicos de la Seguridad Social, y que el médico de la Seguridad Social sea el que en definitiva esté diciendo qué es lo que hay que hacer, y la asistencia médica que se dé en las residencias sea, tal y como se establece actualmente, una atención médica complementaria. Hay que aumentar el número de inspectores, otros métodos de inspección. Hay que establecer unos consejos de residentes con participación de los familiares. Nosotros decimos que los consejos de residentes, el 60% tiene que ser representación de residentes y el 40% representación de familiares. Y además decimos que, igual que en los comités de empresa, en las empresas hay 2 colegios electorales, que se establezcan 2 colegios electorales también en las residencias, uno de adscripción obligatoria, que sería para residentes, y otro de adscripción voluntaria, que sería para los familiares hasta el 3er grado de consanguinidad o afinidad, porque sabemos que hay muchos sobrinos que están cuidando de los residentes exactamente igual que los hijos, porque sus tíos no han tenido descendencia. Entonces, tiene que haber una puntuación negativa. Claro, me estáis hablando del modelo, pues es que lo tengo que decir. Tiene que haber una puntuación negativa en los concursos de gestión de residencias públicas para las empresas que hayan sido sancionadas en función de la gravedad de la sanción. Y ahora, y esto es lo fundamental también, de cara a lo de la oferta y la demanda, tiene que haber planes de creación de residencias públicas en todas las comunidades autónomas para cubrir esos déficits que antes he señalado, que a nivel nacional son de 75.000 plazas y a nivel de la comunidad de 8.000, para reequilibrar lo público y lo privado. Y evidentemente las residencias de titularidad pública tienen que ser todas de gestión pública, y se tiene que acabar con la gestión privada de las mismas. Eso para empezar. Está muy claro, Miguel, y es muy interesante. Carmen, ¿hacia qué modelo, hacia qué tipo de residencias tenemos que ir? ¿Cómo reequilibrar lo que parece que es un escándalo, que es la dificultad, sobre todo de las personas con más necesidades económicas, de acceder a una plaza de residencia, algo tan simple como eso? Es decir, que haya entregado la atención a los mayores al negocio. Bueno, ¿qué puedes decirnos, Carmen? Bueno, antes de empezar con el tema en cuestión, estoy totalmente de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho Miguel, salvo una cosa, y es que los trabajadores efectivamente han entrado el virus en las residencias, y efectivamente en la misma consejería nos reconocieron que en muy poquitos casos habían entrado por los familiares, pero más que por falta de conocimiento, yo más bien creo que es porque los trabajadores, como es lógico, como todos nosotros, incluso más que todos nosotros, en muchos casos, tenían una vida fuera de las residencias, utilizaban transporte público en una comunidad como es la de Madrid, con una incidencia del virus altísima, de las más altas, y entraban en las residencias sin unas medidas de protección adecuadas, sin unos espacios limpios para poder cambiarse y ponerse el uniforme. Bueno, de hecho, cito textualmente el director del AMAS en esa misma reunión, donde nos reconocieron que eran los trabajadores los que entraban el virus en la residencia. El director del AMAS nos dijo que una mascarilla quirúrgica por jornada era suficiente. Si una mascarilla quirúrgica por jornada de 7 horas en un trabajador que trabaja con esfuerzo con residentes y que suda y que lógicamente se moja porque les ducha es suficiente, pues entonces ya podemos ver cuál es la situación que acarrea esto, ¿no? Y además, bueno, luego también es cierto que las burbujas de convivencia tampoco han funcionado, o sea que creo que ha habido ahí otro tipo de responsabilidades. Pero bueno, con respecto a este tema del que hablábamos, pues sinceramente creo que lo bueno de esto es que las residencias, la pandemia ha dejado en evidencia pues lo que había, ha dejado al descubierto las graves y numerosas deficiencias del sistema de residencias. Deficiencias que algunas asociaciones y plataformas de familiares, como Pladigmare y como ADEMAF, llevábamos mucho tiempo denunciando. Y de hecho, Marea de Residencias surgió antes de la pandemia. Marea de Residencias surgió en 2019. Lamentablemente, todo esto cayó en saco roto.
Y si de algo ha servido esta crisis ha sido precisamente para poner en evidencia que el sistema de cuidados está obsoleto, que hay que cambiarlo y que hay que removerlo desde lo más profundo. Desde Marea de Residencias y la asociación además también buscamos un cambio estructural del modelo. Hay que tomar las medidas adecuadas para promover la calidad de vida de las personas, para poner a estas en el centro de los cuidados, considerando el gasto, considerándolo como una inversión y no como un gasto. Hay que dotar del valor que realmente les corresponde en la sociedad a los profesionales y a las profesiones ligadas a los cuidados. No podemos seguir permitiendo que con el dinero público los cuidados sean un negocio para empresas privadas de dudoso prestigio y fondos buitres. Es necesario que los cuidados sean progresivamente, pero sin demora, un derecho garantizado por las instituciones, mediante unos servicios públicos gestionados sin intermediarios, que se realicen preferentemente, si es posible, en el propio domicilio de la persona o en pisos adaptados a la situación de dependencia, pero hasta llegar a conseguir este propósito, que será largo y tedioso, durante esta transición obligada y como una opción más, incluso cuando la anterior sea posible, pedimos al Gobierno que garantice mediante un marco legal una ley de residencias estatal, unos mínimos suficientes, con una serie de puntos que consideramos que son indispensables y que deben acometerse con la máxima prioridad en todas las residencias, tanto públicas como privadas, de todo el territorio español. O sea, lo que no puede ser es que haya unas diferencias tan brutales dependiendo de dónde residas. Hay que destinar un presupuesto para inversión en la construcción de pequeñas residencias de gestión directa que sean accesibles, con amplios recursos técnicos y dotadas de amplias zonas verdes. Además, tienen que estar construidas en centros urbanos de proximidad para que permitan la integración social del residente en su entorno familiar, dotándolas también de habitaciones y baños individuales suficientes para todos los usuarios, preservando así el derecho a la intimidad, salvo que los usuarios prefieran compartir con alguien de su elección. En las residencias ya existentes habrá que habilitar en cada planta, obviamente no se pueden tirar, hay que habilitar en cada planta pequeñas unidades de convivencia con espacios multidisciplinares para facilitar la convivencia y no estar hacinados. Los centros deben de estar acondicionados de forma correcta, con la temperatura adecuada, y también tiene que contar con los medios técnicos adecuados para que el trabajo sea óptimo, para que no se produzcan problemas a la hora de llevar a un residente, de hacerle daño al levantarle, etcétera. Tiene que haber grúas suficientes para la movilidad, camas articuladas en todas las habitaciones. También es muy importante los medios, como por ejemplo el teléfono fijo y la televisión en cada habitación, que ahora mismo no existen, y así también deberán digitalizarse los centros y contar con wifi y dispositivos informáticos para que estén a disposición de los residentes que quieran usarlos. Actualmente las residencias son centros obsoletos que no tienen absolutamente ningún espacio de modernidad. Algunos edificios son bonitos, tienen buenas instalaciones, pero están anticuados. Es muy importante que en cuanto al tema, la columna vertebral de las residencias es el personal. Y es muy importante que se especifique el personal de presencia en cada turno, que se defina exactamente el número de profesionales por cada categoría, atendiendo al número de plazas y al grado de dependencia, teniendo en cuenta siempre la proporción óptima para facilitar que la persona sea el centro de los cuidados. El personal sanitario de las residencias, nosotros proponemos que pase a depender del sistema público de salud, y que los historiales de los residentes estén digitalizados y estén conectados a los centros de atención primaria y al hospital que corresponda por zona. De esta forma se garantizará
el acceso también a la atención hospitalaria cuando el estado de salud del residente así lo requiera, cosa que no ha ocurrido durante esta pandemia. Las cuidadoras tienen que tener la titulación adecuada y tener acceso a la formación continua y especializada a lo largo de su vida laboral. Las TCAEs, que son los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y son las trabajadoras que tienen un contacto mucho más directo y frecuente con los residentes, para que puedan realizar su trabajo en condiciones dignas, con calidad, y para que puedan dedicar el tiempo que necesitan a cada residente, pues habría que tener en cuenta que al menos el personal necesario para que esta circunstancia se pueda llevar a cabo es una TCAE por cada 4 residentes en residencias de grandes dependientes, que son ahora mismo prácticamente todas, en turnos de mañana, que es cuando tienen el mayor número de tareas, puesto que tienen que levantar a los residentes, bañarlos, asearlos, vestirlos, darles el desayuno o llevarles a las zonas comunes. Y esto se demora actualmente, con la cantidad de residentes que tienen que atender, pues se demora, puede haber residentes que se acuestan a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde y que se les levanta a lo mejor a las 11. O por contra, también hay residentes que a lo mejor les levantan las personas del turno de noche antes de irse. Y esto es realmente muy llamativo e inhumano. Carmen, tengo que darle ya entrada a las personas que están aquí, porque podréis hablar ahora también con las preguntas, ¿vale? Pues es vuestro turno. De las personas que estáis aquí, sabéis que tenemos aquí el chat. Podéis también levantar la mano en reacciones. Si se pulsa abajo a la derecha, aparece una mano amarilla y podéis clicar y aparecerá la mano en la pantalla. Pero si tenéis problema, no tenéis más que levantar la mano, ¿de acuerdo? Aunque ya veo que hay algunas personas pues, que lo tienen, que no aparece su imagen, ¿no? Entonces tendrían que darle a la mano, a la manita de abajo de reacciones. Podéis ya pedir la palabra. Ángeles irá dándola. A ver, perdona, hay un montón de intervenciones por chat. Yo no sé si primero damos paso, si alguien quiere hablar. Vélas así, porque algunas preguntas y otras son afirmaciones. Sí, vamos a ver, en algunos casos se trata pues, de un poco de corroborar lo que se está diciendo, de falta de información de cómo están los residentes, poca higiene, falta de que no se puede acceder y tal. Pero hay algunas otras, que preguntan, por ejemplo, las posibilidades reales de que las denuncias lleguen a buen término. Hay una contestación a esto por parte de un abogado diciendo que no es muy optimista, pero no sé, por saber un poco la opinión de nuestros dos invitados. Bueno, empiezo yo si queréis. La verdad es que optimismo no tenemos, dada la situación de este país y la justicia ahora mismo, pues mucho optimismo no hay, pero mantenemos esa fe en el sistema y creemos que es necesario que funcione, y si no funciona tendremos que ir a organismos internacionales y tenemos que llegar hasta donde sea necesario, pero es necesario que se diriman las responsabilidades para que esto no vuelva a suceder, porque lo que se olvida, lo que se queda en el olvido, finalmente termina ocurriendo de nuevo. Y esto sería muy lamentable y estaría en la conciencia de todos. Así es que confiemos, vamos a confiar en la justicia, porque si no reacciona la justicia, pues habrá que ir a donde haga falta. Bueno, yo creo que responsabilidades civiles están clarísimas. Ha habido unas negligencias que forzosamente darían lugar a indemnizaciones. Las penales son más difíciles, pero yo creo que también las puede haber. Lo que pasa que va a ser caso por caso. A nosotros ya lo he dicho antes, que hay 3 autos de archivo por parte de la Fiscalía, y sin embargo sabemos que la Fiscalía ha habido una residencia que no habíamos denunciado nosotros, ni tampoco Marea de Residencias, que sí ha imputado al director y al médico por el caso concreto.
pero ya digo que lo fundamental aquí sería que se cuestionaran los protocolos, que se cuestionaran las actuaciones de la administración, porque han estado diciendo que no eran competencia suya cuando estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado que sí lo era. Y han estado ahí 7 días, y en esos 7 días además es que ha habido 800 y pico fallecimientos en las residencias de la Comunidad de Madrid, y de los cuales el 70 y tantos % no se han derivado a los hospitales. Entonces, y al mismo tiempo estaban firmando unos protocolos para no derivarlos. O sea que posiblemente haya responsabilidad penal, lo que pasa que va a ser muy difícil y seguramente que caso por caso. Nosotros esperamos que la Fiscalía se termine por pronunciar de las 59 residencias que hemos denunciado. Alguna entiendo que tendrá que ver que efectivamente ha habido algún tipo de actuación que puede tener indicios de responsabilidad penal, pero va a ser difícil. Había otra persona, pero luego ha puesto una pregunta por el chat, Isabel García Fraile, y era en relación a las denuncias, lo que os acababa de comentar. Pero pues era eso, y luego también, yo es que me llama mucho la atención, me empezó a llamar la atención, si no hay un mecanismo a nivel estatal que con la situación que hemos vivido de emergencia, la situación de emergencia que hemos padecido y que seguimos padeciendo porque la pandemia sigue ahí, que no se puede intervenir a nivel estatal. O sea, yo creo que el Estado está por encima de las comunidades autónomas y en ciertas situaciones debería haber mecanismos que permitan, pues no sé, el mando único, que luego dejó de funcionar, y que alguien a nivel estatal hubiera intervenido en su momento o se haga con el control, porque es que ahora mismo yo entiendo, por lo que habéis estado hablando, que el control sigue sin existir. Ahora mismo la pandemia sigue, pero tampoco tenemos información de lo que pueda estar pasando. Entonces, alguien tiene que hacer algo. Si las comunidades autónomas no son capaces, por falta de recursos, por coordinación, de cumplir con lo que tienen que cumplir, yo creo que sería reclamar a nivel estatal una intervención en aquellos sitios donde haga falta. No sé si legalmente pudiera haber un mecanismo que pudiera facilitar esta acción. Bueno, empiezo yo, si te parece, Miguel. A ver, durante la pandemia, el estado de alarma lo que permitió es que el mando, lo que llamáis el mando único, es que Servicios Sociales, desde el Estado, lo que facilitó es a las comunidades un presupuesto extraordinario para hacer frente a la pandemia. Y el estado de alarma puso en las manos de las propias comunidades, que siempre, desde el minuto cero, o sea, desde antes de la pandemia y durante toda la pandemia, han sido las que tenían las competencias en residencias y en sanidad, puso en sus manos la posibilidad, un mecanismo que era la intervención de hospitales privados y de residencias privadas. Esto no se utilizó por parte de las comunidades, pero existía esa posibilidad. Y desde el minuto cero, todas las competencias siguieron estando donde estaban, que era en las comunidades autónomas. Si se podría haber exigido, pues bueno, a lo mejor habría que haber hecho un 155 y haber tomado el mando, no lo sé, pero lo cierto es que no fue así y que las comunidades mantuvieron sus responsabilidades y sus competencias durante todo el tiempo y lo siguen manteniendo, de hecho. Y probablemente si se les hubiera quitado esas competencias, pues hubieran puesto el grito en el cielo, como de hecho ya lo han puesto en ocasiones, ¿no? O sea, es algo que está ahí por ley y que no es sencillo de hacer. Pero efectivamente lo que nosotros pretendemos es que el Estado se implique a partir de ahora y que se redacte una ley a nivel estatal para que las comunidades, aunque mantengan sus competencias, que por supuesto eso no se pueden quitar, ni se deben quitar, es algo, el Estatuto de Autonomía es así, por lo menos que se regule desde el Estado, de forma central, unos mínimos para que a partir de ahí las comunidades legislen a más y nunca puedan bajar de esos mínimos.
Victoria. Sí, es que o sea, estamos en un estado de las autonomías y las autonomías lo que permiten es tener el poder más cerca para poder controlarlo mejor, entre otras cuestiones. La Constitución permitió que las comunidades autónomas asumieran desde el primer momento en sus estatutos de autonomía todo lo relacionado con asuntos sociales. Y ahora mismo todas las comunidades autónomas tienen todo lo relacionado con asuntos sociales. Todas las comunidades autónomas han legislado sobre residencias, han establecido normativas, pero existen mecanismos a nivel estatal. Existe el Consejo Territorial de la Dependencia, establecido en la Ley de Dependencia, que además es el que ha establecido cuáles son las cualificaciones que tienen que tener los trabajadores para ejercer los cargos dentro de las residencias, de gerocultor, de TKE, etcétera, y los directores, qué cualificación tienen que tener, y es el que ha establecido las actuales ratios si las residencias quieren acceder a subvenciones públicas. Entonces hay una ratio mínima ya establecida y en la propia ley de dependencia se establece también la necesidad de que los familiares puedan participar en los órganos que se establezcan por parte de las comunidades autónomas. Pero esas competencias son de las comunidades autónomas. Establecer una ley a esos niveles pues es bastante difícil porque todas van a saltar tachando de que se invaden competencias y es bastante improbable que pudiera salir, pero hay otros mecanismos. O sea, nosotros, ¿qué es lo que queremos cambiar? Pues hay un aspecto fundamental en el tema de las residencias, que son las ratios de personal. Pues eso se puede conseguir a través del Consejo Territorial. Lo que sí se está cometiendo un error tremendo. El tema de las ratios no puede ser una cuestión de la negociación colectiva. O sea, no puedes dejar a la correlación de fuerzas cuál es la atención entre sindicatos y patronal, cuál es la atención que tienen las personas mayores en las residencias. Es que eso no se puede dejar a que tengan más fuerza o menos los sindicatos o la patronal. Tiene que establecerse, ya digo, de una forma científica, cuál debe ser las ratios de cada una de las categorías que necesita una persona con grado de dependencia 3 y luego a partir de establecer esos mínimos que los sindicatos y la patronal negocien si tienen que ser más, pero nunca menos. Pero ya digo que hay mecanismos sin necesidad de acudir a una ley que tal y como está la Constitución ahora, puesto que no se ha reservado nada al Estado. En sanidad sí se reserva las bases para establecer cuestiones en el tema de sanidad, pero en asuntos sociales no. Entonces, para hacer una ley de residencias a nivel estatal, tendría que haber una declaración tanto por parte del Congreso de los Diputados como por parte del Senado de que es de interés general y luego establecer unos mínimos de armonización, en todo caso, de las diferentes comunidades. Creo que es bastante complicado y además hay que tener cuidado pues porque hay gente, hay partidos políticos que lo tienen muy claro, lo que quieren es acabar con las autonomías y claro, entonces pues podemos estar pues ahí a lo mejor brindando una oportunidad indeseable a alguna gente. Yo creo que nos tenemos que centrar en qué es lo que queremos para las residencias y que sean los políticos los que decidan cuál es la forma más adecuada para llevarlo a la práctica, porque ya digo que con independencia de las leyes existen mecanismos que se pueden establecer. Casi toda la participación de los familiares en los consejos están establecidos en todas las comunidades autónomas a través de órdenes. Y ahí sí, hay comunidades autónomas que tienen establecidos unos órganos en los que participan la empresa, los trabajadores, los residentes, los familiares. Aquí en la Comunidad de Madrid, históricamente, se ha establecido un consejo de residentes en el que nada más que había participación de residentes y de familiares que tuvieran la tutela judicial efectiva. Nosotros continuamos por esa línea porque creemos que cuando hay una proporción tan enorme de residencias privadas, establecer una especie de órgano de colaboración con esas empresas por parte de residentes y familiares no es lo más adecuado. No digo que no haya que haberla, la tendrá que haber, pero actuarán con mucha más libertad si se pueden reunir ellos y establecer pues, las reivindicaciones o las necesidades que consideran que tienen que ser atendidas a sus familiares en las residencias, que si se tienen que reunir con la empresa para discutir de eso. Se reúnen una vez que lo tengan claro y luego ya veremos qué se saca o se deja de sacar. Vamos, no sé. Ya digo que todas estas cosas es lo que hay que someter a discusión porque lo que no nos podemos permitir es lo que pasaba hasta ahora, que todo el mundo, cuando se habla de residencias, miraba para otro lado. Seguimos, Ángeles. Venga.
Victoria tenía la palabra y veo que ahora está ahí, si quiere intervenir. Vale. No sé, algunos me conocéis y otros no. Yo soy Victoria Zunzunegui y trabajo con Actuar COVID, que es una plataforma de profesionales sanitarios en Madrid que promueve buenas prácticas, y uno de los puntos es precisamente el tema del plan de contingencia de las residencias. Y esto lo hemos ampliado bastante. Bien, lo que yo quería deciros es que habéis mencionado un tema, pero un poquito por encima, que es la dejación de funciones que ha tenido la Administración en cuanto a la prevención de los brotes en residencias. Todo el tema de prevención no se ha reclamado. Creo que muy pocos informes han hablado de que no se han hecho los esfuerzos necesarios para impedir los brotes. Esto ocurrió en la primera ola, todos lo sabemos, pero es que ha seguido ocurriendo hasta ahora mismo. Ha seguido ocurriendo de una forma totalmente inadmisible. En la segunda ola y en la tercera ola ha seguido habiendo brotes epidémicos continuamente. En la tercera ola, en el último informe que hemos hecho, lo decimos, ha habido un brote que ha durado 14 semanas. Otros muchos brotes han durado 12 semanas, más de la mitad han durado más de un mes. Eso es inadmisible. Cualquier persona que trabaja en epidemiología os lo diría. No se ha puesto ningún impedimento para que el virus continúe entrando en las residencias. En ningún momento, desde que empezó la pandemia hasta la fecha actual. Si viene otra pandemia y todo sigue igual, no va a pasar nada diferente. Va a volver a entrar el virus. Otra cuestión muy importante para reflexionar. Las personas que están en residencias tienen más de 1000 veces de morir, más de 1000 veces la probabilidad de morir que una persona que está fuera, como media. ¿Qué es lo que habría que hacer desde el principio? Estratificar el riesgo. Si las personas que están en residencias cuando se infectan tienen un riesgo tan elevado de morir, lo primero que hay que hacer es conseguir reducir el riesgo de infección. Eso se llama estratificación de riesgo. No se ha hecho nada de eso. No hay personas, no hay comités de prevención de infecciones en las residencias. No hay ninguna preparación para catástrofes. Ya no solo infecciones, pandemias, sino también cualquier otra catástrofe que podemos tener, desde un incendio a un terremoto, cualquier otra cosa. Hay que cambiar el modelo de residencias de arriba abajo. Yo creo que sí es verdad lo que estáis diciendo de ley de residencia, no me quiero meter en eso, pero quiero enfatizar mucho que no hemos hecho nada para prevenir que esto vuelva a ocurrir. No se ha hecho hasta la fecha. Y encima ahora nos han respondido autoridades sanitarias que está bien porque ahora ya está la vacuna y ahora ya nadie más se va a morir. Bueno, ahí lo dejo. Ángeles, ¿puedes sumar alguna otra pregunta y luego que respondan? Porque como andamos un poquito justito de tiempo, a lo que dice Victoria y si hay alguna otra pregunta en el chat. Bueno, aquí está también levantando la mano Adriana, no sé. Yo no la veo la mano, he estado repasando, pero bueno, pues Adriana es... No, que la está levantando, lo que pasa es que yo la veo, claro. Vale. Abajo Bueno, pues Adriana. Solamente quería apuntar un detalle a todo esto que estamos diciendo. El modelo de cuidados no solamente hay que revisarlo en residencias. El modelo de cuidados, que es imprescindible, tenemos que hacer con él un recorrido de los mayores que viven en su casa y las residencias. Esto no se nos puede olvidar. Hay otros países que combinan mejor los dos modelos y otros que combinan peor. Pero es necesario revisarlo todo. Y desde las organizaciones creo que sería un fallo no apuntar también hacia el anciano solo. El anciano solo, especialmente sin hijos o sin cobertura familiar. Bueno, otra cosa que me ha parecido que no ha quedado demasiado marcada es la escasez de geriatras. Los geriatras tienen capacidad para revisar los múltiples tratamientos de los residentes y de los que viven en las casas. Y esto se hace
esa revisión de tratamientos es escasísima, con lo cual podemos tener ancianos con una polimedicación a veces no imprescindible, no necesaria, y muchas veces medio intoxicados. Esto tampoco se ha tocado y me parecía importante dejarlo ahí. Y luego yo os quería preguntar, por supuesto, el modelo tiene que pasar por la coordinación con el sistema público, primaria y especializada. Eso no me cabe ninguna duda. Pero quería ver si sabéis algo, los que estáis en estas organizaciones, cómo va el tema de pisos tutelados que se inició en este país y creo que no ha ido prosperando, o unidades de convivencia que hablan también los países escandinavos, ¿no? Que es un modelo parecido al de Travensol, que nos suena más, ¿no? Entonces, esa pregunta la dejo en el aire por si podéis contestarme. Bueno, pues primero estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Victoria. De hecho, en mi intervención al principio, cuando iba por ahí, ¿no? Cuando decía que no solamente el desconocimiento o la falta de formación de las trabajadoras ha sido responsable de la entrada del virus, sino la falta de protección. La falta de protección que sigue existiendo. O sea, que como comentaba, el propio director de la atención madrileña de atención social, la AMAS, decía que una mascarilla quirúrgica era más que suficiente por jornada. Entonces, esto nos da una imagen de que siguen estando desprotegidos los trabajadores, de que no se toman medidas realmente de prevención para el virus, que la vacuna no es suficiente, efectivamente, porque además es que puede haber otros virus que pueden ser más o menos mortíferos. Y en esas personas vulnerables, pues siempre hay que tomar unas medidas especiales. A lo que comentaba la compañera, bueno, nosotros es que somos organizaciones que nacemos porque vemos la precariedad que existe en las residencias. O sea, concretamente la asociación que fundamos unos cuantos familiares, la asociación ADEMAF, que la fundamos unos familiares de una residencia concreta, fue porque llevábamos años trabajando en plataformas, unidos en plataformas de familiares, denunciando la situación que existía. Y bueno, pues a raíz de eso surgimos como plataformas y asociaciones para luchar por los derechos en las residencias. Pero efectivamente debería de haber organizaciones que luchasen por los mayores que viven en sus domicilios y todo ese tema, que también es bastante dramático, pero más que organizaciones, lo que tendrían que ser las instituciones las que velasen por ellos y por las residencias y por todos. Lamentablemente esto no es así hoy por hoy y por eso tienen que existir organizaciones. En cuanto a la medicación, la medicación en las residencias concretamente es tremenda porque están sobremedicados. O sea, yo he sido consciente, he sido testigo de cómo se hacía una analítica a un residente, se le marcaba una pauta, una medicación, y esa medicación, si nadie la revisaba, nadie, y cuando digo nadie me refiero a un familiar que estuviera pendiente, si nadie lo revisaba, esa medicación se mantenía, esa pauta se mantenía de por vida. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, pues por ejemplo, el hierro. Para tomar hierro hace falta que unos valores en sangre den muy, muy bajos y entonces se receta el hierro. Bueno, pues si no hay alguien que esté pendiente de esta pauta, pues ese hierro se mantenía meses, años y todo el tiempo que el residente estuviera en esa residencia. Entonces, efectivamente están medicados en exceso, porque realmente es que hay unas situaciones realmente que podríamos llamar de negligencia. Y por otro lado, pues sí, los geriatras creemos, efectivamente, desde nuestra plataforma de Marea de Residencias, creemos que son fundamentales, que sería muy bueno, que ya que las residencias son espacios donde
donde las personas que viven allí tienen unas edades determinadas y unas patologías determinadas, sería muy bueno que fueran geriatras los que atendiesen en las residencias. Pero efectivamente hay pocos geriatras, nos dicen. Bueno, pues esto sería tan sencillo. También hay pocas personas que quieran trabajar en residencias, pocas enfermeras que quieran trabajar en residencias. Bueno, pues todo esto sería tan sencillo como potenciarlo, ¿no? Claro, Potenciar la profesión. Claro. Eso es. Y yo creo que una última intervención daría tiempo, ¿no? José María tiene pedida la palabra también. Vale. Bueno, pues mientras había una pregunta por aquí, porque la mayoría hacen hincapié en lo que ya se ha tratado, de si había algún modelo, o sea, los modelos que están proponiendo, que si hay algún país o comunidad que funcione realmente, o que esté mejor que las que hemos visto, Madrid o Cataluña. Mi experiencia es que a nivel general se está más o menos igual en todas las comunidades autónomas. El modelo es este de la colaboración que llaman público-privada, pero que al final se convierte en colaboración privada y lo público es totalmente residual. Entonces, nadie, salvo empresas o fundaciones que no tengan ánimo de lucro, se metería en una residencia si no sabe que le va a dejar en pingües beneficios. Entonces, claro, los beneficios, ya lo he comentado, vienen a través de la falta de personal, de la falta de control y de que haya una oferta inferior a la demanda existente. Lo que sí está claro es que nos tenemos que plantear todo. O sea, hay que hablar de cohousing, hay que hablar de la atención en el domicilio. Lo mejor es la atención en el domicilio. Pero es que, claro, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de un 5% de plazas residenciales, es que tiene que ser por algo. Llega un momento determinado en que los domicilios, por sus propias condiciones, los familiares, por sus propias circunstancias, porque no son profesionales del cuidado y tal, no pueden hacerse cargo de los mayores en función de sus limitaciones y forzosamente surge la necesidad de las residencias. Lo que pasa es que tenemos que partir de esa filosofía. Cuando se lleva a alguien a una residencia o cuando alguien voluntariamente va a una residencia, tiene que ser para mejorar lo que tenía, no para empeorarlo. Y es que ahora mismo la única garantía que hay es que lo vas a empeorar. Entonces eso es lo que no puede ser. Tú llevas a tu madre o a tu padre a una residencia y lo que no te pueden decir a los 2 meses es que no pueden estar detrás de él las 24 horas. Pero oiga, si es que le he traído yo porque no puedo estar yo detrás de él las 24 horas, le traigo a una residencia y ahora me dicen ustedes que no pueden estar detrás de él las 24 horas. Si es que es absurdo, si es que es totalmente ilógico. Pero claro, es lógico desde el punto de vista del negocio, pero ilógico desde el punto de vista de lo que tiene que ser, que es una prestación social básica que está establecida como tal en la ley de dependencia. Lo de los pisos tutelados y todo eso, pues exactamente igual. Claro que hay que fomentar toda esa serie de cosas, pero esos son estadios previos. Es que ahora actualmente, normalmente cuando se llega a una residencia, se tiene más de 80 años y normalmente ya hay muchas limitaciones. Y hay mucha gente que llega con un grado de dependencia 3, que son las personas que no son capaces de hacer las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, claro, necesitan un apoyo, necesitan una atención. Entonces, si tú lo que vas es al negocio, pues cuanta menos cuidadores les dediques, más beneficio tienes. Pero claro, es que hay que cambiar con eso radicalmente, hay que cortarlo, pero radicalmente. Y esto nos tendría que servir para ello. Lo que ha pasado. Esto, una cosita. Hay una última pregunta ahí de... Sí. ¿Sabes, no? Para ir cerrando ya la sesión porque ya estamos un poquito fuera. También sí, creo que José María, que no ha podido participar y antes había intervenido en el chat, si hay datos de fallecimientos en residencias de salud mental o cuál es la situación ahí. No sé si... Nosotros no tenemos esos datos. No tenéis información. Sí, hay datos de residencias de discapacitados en general. Ha habido muchísimas menos fallecimientos que en residencias de mayores. Eso es así. Ahora mismo no tengo a mano esos datos, pero si quieres los busco y te los puedo facilitar si me das un contacto. Ha habido bastantes menos fallecimientos, lógicamente, al ser una población menos mayor y
y menos cantidad de población, pues ha habido menos fallecimientos. Muy bien. Pues ya está. Paco, ¿quería hablar? Y simplemente, por la hora que es, simplemente agradeceros la sesión, ¿no? Todo el trabajo realizado. Quería expresarlo públicamente, aunque he escrito algo en el chat, ¿no? Es decir, personalmente tenía mucho interés en esta jornada que habéis organizado de Amnistía Social, Amnistía Internacional de Vallecas. Es un tema, digamos, que nos está preocupando, o sea, que tanto desde el punto de vista personal, a nivel del barrio donde vivo, que es Entrevías, la asociación de vecinos, con otros vecinos, que algunos estamos aquí, como Marcos y otros compañeros y compañeras, estamos empezando a reflexionar también a nivel de barrio, y el tema de la vejez, donde incluimos, digamos, todos los también dispositivos, recursos, servicios que las personas mayores, las personas que vamos llegando a determinada edad, donde vamos perdiendo una serie de facultades, pero mantenemos también otras, y la capacidad, digamos, de que se nos reconozca también como ciudadanía y como personas activas en nuestro entorno, nos preocupa. El tema de las residencias, por ir un poco al tema, yo he descubierto muchas cosas y mucha información estructurada que habéis aportado, y os agradezco mucho, ¿no? Como para seguir metiendo mano, porque he ido leyendo en la medida en que he podido y siguiendo tanto lo que ha sido el drama que hemos estado viviendo durante estos meses, y luego algunas informaciones también de reivindicaciones, luchas y movilización que está habiendo desde mareas y organizaciones que estáis aquí, que me parece una labor muy importante, muy estratégica la que estáis realizando, y que tendríamos que ver a nivel también más local, de barrio. Yo creo que en concreto en nuestro barrio, en nuestro distrito en Vallecas, me parece que es un tema sobre el que no tenemos mucha conciencia de esta situación, de esta realidad en nuestro barrio, cuando por un lado tenemos una población de edad muy avanzada e importante, cuando tenemos residencias privadas en el barrio que a veces lo mejor ni las conocemos, porque son como castillos y muros cerrados a la realidad del entorno, y cuando yo creo que tenemos muchas personas, es decir, que están atendidas por servicios a domicilio, etcétera, etcétera, y que también son realidades desconocidas, ¿no? Entonces, mi motivación, lo que me motiva este encuentro, además de digerir toda la información, es que creo que a nivel de barrio, a nivel local, a nivel de distrito, tendríamos que crear espacios para reflexionar y para ver cómo actuar juntos en cosas concretas, ¿no? Es decir, creo que a los ayuntamientos no se les pueden dejar al margen de exigir reivindicaciones, de exigirles políticas, de exigir suelo público que vaya orientado, entre otras cosas, también a modelos de residencias más pequeños, más locales, más micros, ¿no? En esta línea agradezco el encuentro y también lanzo esta preocupación que tenemos alguna gente. Bueno, perdonad, pues yo creo que ya tenemos que ir cerrando la sesión. Yo, en nombre de todos vosotros y de todas vosotras, quiero dar las gracias más sentidas y además de verdad, no de postureo, que se dice, a Miguel, a Carmen, a Jenny, y primero porque nos habéis informado con mucha solvencia y nos habéis hecho pensar. Yo desde luego me he enterado de un montón de cosas que no sabía. Y segundo, porque este tema es que como las personas mayores están ya un poco, la sociedad las margina, de hecho, ¿no? Pues no están en el centro de atención, ni sus reivindicaciones son importantes, ni sus votos tampoco. Pero el trabajo que estáis haciendo, y que yo creo que tenemos que hacer, como decía Paco también, ¿no? En el barrio, es muy importante. Tenemos que volver a redimensionar y ponerlas en el centro. Porque al final son personas como si fueran prescindibles, ¿no? Y lo que les pasa como que no nos afectara a nosotros, a lo que es el cuerpo social de la sociedad, más sano o más joven. Yo creo que eso es un tema que hay que revertir y que nos corresponde además a todos. Os doy las gracias más de corazón a Miguel, a Jenny, y seguiremos con este tipo de cosas, pues trabajando juntos, porque al final es verdad que juntos y juntas tenemos que buscar las soluciones y presionar a quien tenga que ser así. Y si necesitáis apoyo, Miguel, Carmen y tal, para alguna cuestión, desde luego no olvidéis también poneros en contacto con nosotros, porque os lo daremos encantados, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y enhorabuena por el informe que hicimos. Muy bien, pues nada, pues lo dicho, muchas gracias a Amnistía Internacional y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Semana, gracias a todos. Un abrazo.